Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carol Franco y con mi compañera Angie Durán vamos a exponer el artículo de comparación de los síntomas de la salud mental antes y durante la pandemia, evidencia de una revisión sistemática y un metaanálisis de 134 cohortes. El objetivo del artículo fue sintetizar los resultados de la salud mental en cohortes antes y durante la pandemia del COVID-19. El diseño está en revisión sistemática. Las fuentes de datos fueron Medline, PsycInfo, CINAHL, Embase, Web of Science China National Knowledge Infrastructure, OneFile, MedRix y Open Science Framework Preprints. Y los criterios de elegibilidad para seleccionar el estudio fueron aquellos que comparan la salud mental, los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión desde el 1 de enero del 2020 o más tarde, con los resultados recopilados desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019 en cualquier población y que comprendan más de 90% de los mismos participantes antes y durante la pandemia, o con métodos estadísticos para dar cuenta de los datos faltantes. El riesgo de sesgo se evaluó mediante una lista de verificación adoptada por el Instituto Johanna Briggs para el estudio de prevalencias. Bueno, dentro de la introducción tenemos que el artículo nos presenta una preocupación acerca de la salud mental en el marco de la pandemia del COVID-19. Nos dice que existe bastante volumen de evidencia, sin embargo esta es de baja calidad, por lo que se limita la síntesis de información y la toma de decisiones. Adicionalmente nos dice que existen muchos estudios transversales que presentan una evaluación de la salud mental durante la pandemia, sin embargo esta no es comparada con los resultados antes de la pandemia, por lo tanto sus resultados son sobreestimados. Adicionalmente, se dice que todos estos estudios transversales fueron sintetizados en varias revisiones sistemáticas. Sin embargo, solo se encontraron dos que compararon los resultados antes de la pandemia con los resultados durante la pandemia. Uno de estos fue una revisión sistemática de 65 estudios que se presentaron hasta marzo del 2021, hasta enero del 2021, en donde se presentó un aumento de los síntomas de salud mental hasta marzo del 2020. Adicionalmente, hay otra revisión sistemática que comprendió 43 estudios, en donde se hizo hasta marzo del 2021 y solo se presentó un aumento en los síntomas de salud mental, depresión y ansiedad en los primeros meses de la pandemia. En el presente estudio se va a comparar la salud mental general, los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión en la población general y otros grupos durante la pandemia del COVID-19 y se va a comparar con los resultados de los mismos cohortes antes de la pandemia del COVID-19. Bueno, buenos días. Ahora vamos a hablar de los métodos. Bueno, los resultados se informaron en el sistema Prisma, que es pues una lista de diferentes ítems que se deben tener para hacer una revisión sistemática y un metaanálisis. Vamos a ver cuáles fueron como los criterios de inclusión y de exclusión. Vamos a tener que se eligieron cualquier población que comprendían población antes y después de la pandemia. El tiempo antes de la pandemia se tomó desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.
y durante la pandemia se tomó desde el 1 de enero de 2020. Se tuvieron también que tuvieran por lo menos el 90% de la población, o sea que fueran los mismos participantes antes y durante la pandemia, y si no, que tuvieran alguna forma estadística de tener estos datos. Y los criterios de exclusión fueron las secuencias transversales repetidas y que los estudios tuvieran menos de 100 participantes. Para los resultados se evaluaron solamente 3 características, que son la salud mental general, los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión. Ahora, bueno, la identificación y la selección de estudios elegibles. Tenemos las bases de datos que había mencionado la compañera anteriormente, y para evaluar el riesgo de sesgo y la idoneidad de los datos se utilizó la verificación del Instituto Giovanna-Briggs, que es una tabla de 10 preguntas en cuales se van a contestar con sí o no hay la información suficiente para contestar esta pregunta. Ellos la modificaron y la adaptaron a 9 preguntas que la vamos a ver más adelante. Y los resultados de la búsqueda se cargaron en Distillator, que es una base de datos, es una inteligencia artificial en el cual se agregan los estudios y nos va a ayudar a identificar y eliminar las referencias duplicadas. Este es más o menos, la encuesta de Giovanna-Briggs del Instituto en 2014. Bueno, ahora vamos a tener la interpretación de los tamaños del efecto. O sea, ellos lo que hicieron fue una curva de distribución normal para los efectos anterior al COVID, que sería la parte morada de la gráfica, la parte moradita de la gráfica, y los posteriores al COVID, que fue la parte naranja. Y pues ellos dijeron, hicieron como la curva si fuera distribución normal, entonces no se tiene como una certeza de que esto sea cierto o no. Entonces, a una desviación estándar se vio la diferencia. Recordemos que una desviación estándar corresponde al 68.3% de la población evaluada. Entonces, para el año posterior al COVID, teníamos que era un 16%, y para posterior un 23%, lo cual nos da una diferencia del 7%. Pero si lo veíamos a 2 desviaciones estándar, que es el 95.4%, veíamos que esta diferencia disminuía a solamente 2%, ya que anterior al COVID solamente era el 2% y posterior al COVID 4%. Ahora vemos acá cuáles fueron los estudios que se eligieron. Fueron en total 94.411 artículos, de los cuales se descartaron 92.457 y solamente se leyeron 1.954, o sea, el texto completo. De esos, 1.523 se excluyeron, 31 porque no eran evaluadas en humanos, 128 porque no incluían síntomas del COVID, síntomas mentales del COVID, 1.343 no demostraban como la relación en el periodo antes del COVID, y 18 no se conoce pues la elegibilidad. De esos 400, solamente 431 pues fueron válidos. Se pasaron a otra evaluación, de los cuales 276 no tenían síntomas antes de la pandemia, 11 no se evaluaban los síntomas que vamos a ver, que son los de la ansiedad, depresión, y uno solamente se tenía como el peor año del 2020, del 2019, o sea, el pre-COVID. Entonces, de estos 143 fueron los elegibles, de los cuales 6 estaban duplicados y solamente se tuvieron en cuenta 137 que se evaluaron en 134 cohortes. Ahora los resultados. Vamos a tener las características de los resultados elegidos. Vamos a tener que 105, o sea, el 77% de estos estudios eran procedentes de países de ingresos altos. El 28, o sea, el 20% eran de estudios de países de ingresos medios altos. Uno era en combinación de muestras de países de ingresos altos y medios altos, y 3 eran de estudios de países de ingresos bajos, y ninguno fue de Países Bajos. 52, o sea el 38% eran estudios realizados en Europa y Asia Central. El 46 eran de Asia Oriental y el Pacífico, y el 8% eran de otras regiones. Bueno, las poblaciones de estudios que comprendían todos estos artículos, la mayoría eran de solamente adultos, que fueron 104, o sea el 76%. Hubo 30 artículos, el 24%, que incluían niños y adolescentes,
de los cuales 27 evaluaban en su mayoría a lo que eran adolescentes que van de los 10 a los 19 años, y una mezcla de niños que fueron menores de 9 años, y hubo 3 artículos que solamente hablaban de adolescentes, pero ninguno trató solamente niños. Ahora vamos a evaluar, a ver la evaluación del sesgo. Entonces, tenemos que se utilizó como la lista de verificación del Instituto Giovanna Briggs. Entonces, de estos 137 artículos, 37 utilizaron marcos de muestreo que se representaban estrechamente a la población objeto. 32 utilizaban métodos de muestreo censal o aleatorio, y que tuvieron tasas de respuesta mayor al 75%. 43 siguió con éxito con el 75% de los participantes. ¿Esto porque es importante? Porque acuérdense que al principio habíamos dicho que tenían que cumplir con por lo menos la mayoría de los mismos participantes para poder hacer el estudio elegible. Entonces, el Instituto de Giovanna Briggs tiene como varios ítems, de los cuales el tamaño de la muestra, la descripción del participante y el entorno, los métodos de evaluaciones válidos, los métodos estándar de recopilación de resultados y los resultados analizados adecuadamente. Estas dieron una calificación del sí entre el 73 al 100%, lo cual nos muestra esta gráfica, más o menos, ahí no están todos porque fueron 157, que nos muestra que la mayoría tuvo el sí. Eso nos da a entender que hay un menor riesgo de sesgo. Ahora vamos a analizar bien los resultados. Vamos a tener primero los de la salud mental. ¿Qué vamos a ver en el diagrama de Bosque? Vamos a ver, lo importante va a ser el diamante que sale abajo. Si este diamante toca la línea media, va a decir que no fue estadísticamente significativo. En cambio, si este se desvía ya sea a la derecha o a la izquierda, nos muestra un empeoramiento o un mejoramiento de los síntomas. En esta parte vemos que la población en general no tuvo ningún cambio, o sea, tuvo un cambio mínimo, pero no fue estadísticamente significativo, por lo cual el diamante va a tocar pues, la línea media. Se evaluaron también por subgrupos. El subgrupo de las mujeres o la población femenina tuvo un empeoramiento de los síntomas, ya que como vemos el diamante está desviado hacia donde dice peor. Y también hubo un empeoramiento de pequeño a mediano para la población de los padres. También acá vemos cómo está desviado el diamante hacia donde dice peor. Y hubo un mejoramiento de los síntomas en las personas que ya venían con condiciones de salud mental preexistentes. Vemos cómo en vez de desviarse hacia la izquierda, se desvió a la derecha. Ahora vamos a evaluar los síntomas de ansiedad. Aquí no hubo ningún cambio significativo y estuvo cercano a cero. Como vemos, la línea atraviesa perfectamente el diamante. Ahora vamos a ver un empeoramiento que fue en el subgrupo de las mujeres. Acá vemos cómo el diamante está desviado hacia donde dice empeoramiento de los síntomas. Y los síntomas de depresión, este fue el único donde sí hubo un cambio significativo, aunque fue mínimo, pero fue estadísticamente significativo, lo que nos quiere decir que fue menor al 0.05%. Vemos como casi que toca la lineecita acá, pero no la alcanza a tocar. Y hubo empeoramiento en varios subgrupos, que fue la población femenina, los adultos mayores, los participantes universitarios y la población que se identifica a sí mismas como pertenecientes a un grupo minoritario sexual o de género. Y hubo un mejoramiento en las personas que tenían una salud mental preexistente. Bien, dentro de la discusión tenemos que el artículo revisó 94.000 citas, de las cuales se seleccionaron 137 estudios de 134 cohortes. Estos evaluaron los síntomas de COVID-19 durante al menos un punto temporal en el 2020. 3 de estos en los primeros meses, de marzo a junio del 2020 y de septiembre a noviembre, y uno en el 2021. Los resultados fueron que la mayoría de las estimaciones de los cambios fueron cercanas a cero y no fueron estadísticamente significativos. Esto quiere decir que se identificaron cambios en magnitudes pequeñas a mínimas y que por lo tanto no se presentó un cambio en la población general. Sin embargo, en subgrupos, como ya lo había dicho mi compañera, en mujeres, en adultos mayores, estudiantes universitarios y en grupos de minorías sexuales o de género, se presentaron cambios en cuanto a la salud mental, un empeoramiento.
Bueno, en comparación con otros estudios se presentó consistencia en los resultados de la revisión sistemática que habíamos mencionado al inicio en la introducción, en la revisión sistemática limitada de 65 estudios longitudinales, y en la más pequeña, y una consistencia más pequeña en una segunda revisión sistemática de 43 estudios. En el estudio más grande de suicidios durante la pandemia, dado por bases de datos oficiales, el estudio no encontró ninguna evidencia de un aumento significativo en el número de suicidios, por lo cual hubo también una consistencia con el artículo, con el presente artículo. Y al contrario, se presentó unas disminuciones significativas en 12 países o regiones. Adicionalmente, también existe una consistencia con un análisis anterior de un subconjunto de estudios de la presente revisión con comparaciones entre la salud mental de las mujeres y de los hombres, por lo que se presentó un empeoramiento en las mujeres teniendo consistencia con el actual artículo. Dentro de las implicaciones políticas se tiene que la falta de evidencia se presenta por de una disminución significativa de la salud mental, se presenta por la resiliencia de las personas y las medidas que ha tomado el gobierno acerca de la salud mental. Sin embargo, hay evidencia de cambios negativos en algunos subgrupos, por lo que se debe tener la necesidad de una vigilancia continua y de recursos adicionales destinados a la salud mental. También se señala la necesidad de mejorar la vigilancia de la salud mental en los países y incluir encuestas de alta calidad con métodos de muestreo probabilístico, representativos y datos antes de la pandemia para poder identificar y abordar las necesidades de salud mental en tiempos de crisis. Bueno, ya pasando a las fortalezas y limitaciones del artículo, vamos a tener que dentro de las fortalezas se usó métodos rigurosos de mejores prácticas, se buscó en 9 bases de datos, incluidas 2 bases de datos chinas sin restricciones de idioma, y también se tiene la capacidad de actualizar los hallazgos a medida que surja la evidencia a través de una revisión sistemática viva. Dentro de las limitaciones tenemos que no hubo una revisión por pares en este artículo y que se usó una estrategia dada la urgencia de generar los datos durante la pandemia. También que la mayoría de estudios tienen limitaciones en los marcos de muestreo, los métodos de reclutamiento, las tasas de respuesta, seguimiento y la falta de datos de seguimiento. No se incluyeron estudios transversales repetidos, por lo que se puede haber excluido algunos estudios con pruebas útiles y existió alta heterogeneidad en la mayoría de los metaanálisis. Adicionalmente, solo un puñado de estos estudios dieron resultados desde finales del 2020. Hubo pocos estudios en otros grupos como personas de bajo nivel socioeconómico, no hubo estudios en niños y hubo poca evidencia de países de ingresos bajos o medianos y algunas áreas del mundo, como el África subsahariana. No se incluyeron estudios con menos de 100 participantes, la base de evidencia evoluciona rápidamente por lo que los resultados pueden cambiar y no se evaluó el posible sesgo de la publicación. Dentro de la conclusión tenemos que se realizó un estudio de 137 estudios con 134 cohortes en donde se encontró que existe un alto nivel de resiliencia en la salud mental durante el COVID-19 y no se presentaron cambios en la salud mental general, los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión o que fueron mínimos a pequeños, pero sin embargo existen grupos vulnerables que pueden experimentar estos problemas de salud mental y que es importante seguir vigilando la salud mental en el futuro. El artículo nos da la recomendación de que se deben asegurar, los gobiernos se deben asegurar de que existen apoyos de la salud mental, que estos estén disponibles y que respondan a las necesidades de la población. Adicionalmente, como nos comentaban que era una revisión sistemática viva, nos dicen que los resultados completos están disponibles en línea y que se van a ir actualizando a medida que salgan más estudios. Gracias. Bueno, no lo dijeron, este estudio fue hecho en Canadá por la gente de la Universidad de McGill, son de los grupos más importantes del mundo en estudios que tienen que ver con población, estudios epidemiológicos, en Quebec y en Hamilton, Ontario. Entonces, contra toda
vamos a decirlo, contra toda expectativa, pues pensábamos que iba a haber muchos cambios mentales, viste que no. Que había mucho boom en los medios sociales, como este repite y repite, entonces que esto ha sido terrible, la salud mental, que no. Y esta es una evidencia bastante grande, estamos hablando de 90 y pico mil publicaciones. Fíjense que tuvieron que utilizar inteligencia artificial para poder revisar y revisar, porque es un faraónico, por decir uno, revisar 90 y pico mil estudios. Fíjense que a la hora de la verdad la evidencia buena es muy poquita. Entonces el mensaje es que hay mucho mugre en la literatura mundial, mugre, que no sirve para nada, sino para desorientar a la gente. Por eso es que hacemos estos clubes de revistas, para que ustedes tengan herramientas para después saber qué cosa es buena y qué cosa tiene importancia y cuál no, obviamente desde el punto de vista científico. Aquí estamos basados en el método científico y decimos que una evidencia es buena o robusta, si quieren decirlo, porque tenemos los métodos para analizarla y confrontarla. Entonces fíjense que no hubo ningún tsunami mental, como dijeron, que se iban a llenar los hospitales mentales, que se iba a matar todo el mundo, no pasó nada. De hecho, la gente dejó de matarse. Y tiene su lógica, ¿no? Que si algo me está amenazando, yo trato más bien de preservar mi vida, ¿no? Entonces, es interesante. Bueno, hay grupos vulnerables. Obviamente ellos hacen énfasis en que la evidencia no es tan buena como quisieran, porque la gente se dedicó a publicar y a publicar, pero no a someter sus estudios a un análisis bueno. Y de hecho, las mismas revistas publicaron de todo, revistas científicas, muchos estudios en grupos controles, se publicaron cosas sin siquiera tener evaluaciones por pares académicos, mandaban el artículo y lo publicaban rápido, porque había un afán de publicar y publicar, porque este era un hecho nuevo, de la COVID-19. Entonces vamos a ver si ahora ya que las aguas se han vuelto a su estado inicial, pues vamos a tener estudios más rigurosos y más serios. Pero este es el más completo que hay hasta ahora. Y ellos hablan de que esto es un estudio que llaman vivo, o sea que sigue caminando, van a seguir evaluando en el tiempo que va a seguir pasando. Ojo con los estudios de más riesgo, que son, el grupo de más riesgo, que son las mujeres, los universitarios y las minorías sexuales. Que pues no sabe exactamente por qué de las mujeres, ¿no? Hay muchas especulaciones, pero una explicación real no. Porque se habla de que ellas tienen mayor carga de la atención de la familia y además de sus trabajos. Las que primero perdieron trabajo fueron las mujeres, que se tuvieron que ir hacia la casa a llevar toda la carga familiar. Bueno, hay una serie de teorías ahí que pudieran explicar esto, pero todavía no está muy claro. Entonces fíjense que con hechos mentales que se supone que no se pueden medir tan fácilmente, también se pueden hacer estudios de alta calidad. ¿Cómo evaluamos una emoción? Sí, hay maneras de medirlos, hay formas, hay escalas, hay forma de tener cierta evidencia de que uno puede llegar a concluir cosas. Entonces vamos a ver si una vez se estabilice esto de la pandemia, van a llegar estudios mejores. Ya deben estar andando estudios mejor estructurados, ya hay más libertad de movimiento, ya hay más facilidad de acceso directo a las personas. Recuerden que muchos estudios se hicieron fuera en línea, encuestas virtuales. Entonces vamos a ver si en el futuro vamos a tener mejor evidencia sobre esto. ¿Les viene?
tocó a nosotros es sobre la terapia de ejercicio en dosis baja y en dosis alta respecto a la osteoartritis de rodilla. Entonces está conformado por Diego Fernando Duarte Pérez y mi persona, Cristian Mauricio Duarte. Entonces, este artículo fue publicado el 24 de enero del 2023 por la revista Annals of Internal Medicine. Es un artículo multicéntrico controlado y aleatorizado que se basó pues se utilizó con 6 autores, en los cuales uno de ellos fue Tom Harrington Stensen, que es un estudiante, actualmente es un estudiante de doctorado en el Instituto de Suecia, que realizó un estudio multicéntrico sobre el impacto en la terapia de ejercicio médico en dosis alta sobre la osteoartritis en rodilla y aplicaba la terapia de ejercicio médico, que es el MED. Y otro es Howard Osteras, no sé si se pronuncia así, pero es un fisioterapeuta que ha escrito varios libros especializados y es el líder de muchos proyectos de investigación. También se basó en el estudio de dosis altas como en dosis baja. Anteriormente trabajó para la Asociación de Noruega de Esquí. Y para no dejar como los otros 4 autores anteriores, también son fisioterapeutas en los que se basaron, en los que son investigadores en este estudio. Entonces, para la introducción, pues decimos que la osteoartritis es un trastorno común en donde se puede encontrar normalmente un dolor articular crónico, una rigidez de rodilla, una disminución del funcionamiento y una disminución de la calidad de vida. Entonces, ¿por qué surge esto? Surge por una reducción del cartílago, de las superficies articulares, de la articulación de la rodilla, con lo que se va a dar un dolor, una hinchazón y un deterioro de la función. Entonces todo esto nos lleva a que se puedan reducir la capacidad para trabajar y reducir la calidad de vida. Entonces, en el artículo nos podemos encontrar el MED, que ya había mencionado, que es la terapia de ejercicio médico, que esto se desarrolló en Noruega en 1960 con un modelo biopsicosocial basado en los principios de ejercicios que va a seguir su propio ritmo, que en donde se va a llevar como un acuerdo entre el fisioterapeuta y el participante, en donde se establecen ciertos tipos de ejercicio. Entonces, para seguir con el diseño, vamos a decir que es un ensayo de superioridad controlado, aleatorizado, multicéntrico, sueco y noruego, con múltiples seguimientos hasta 12 meses después de la intervención. Entonces, decimos que es un ensayo controlado, aleatorizado, multicéntrico. ¿Por qué? Porque esta secuencia se creó utilizando un aleatorizador en línea, en donde se distribuyó con un asistente de investigación diferentes encuestas o resultados para diferentes clínicas, en donde se basaron para escoger a los participantes. Su objetivo, ¿cuál es? Es comparar la terapia de ejercicio en dosis altas versus la dosis baja con respecto a la función de la rodilla, ves el dolor y la calidad de vida que puede presentar en los pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática a largo plazo. Entonces, sus antecedentes serían los beneficios del ejercicio en pacientes con artrosis de rodillas que estén bien documentados, pero aún se desconoce la dosis óptima del ejercicio. Y este ámbito se estableció en una atención primaria en salud. Ya como para los métodos, la parte de los pacientes fueron en donde la encuesta se realizó aleatoriamente con 236 participantes examinados entre el diciembre del 2013 y en agosto del 2017, en los cuales se excluyeron 47, entonces totalmente quedaron 189 que cumplían con los criterios de diagnóstico de la osteoartritis de rodilla. Entonces, ¿cuáles eran esos criterios que se cumplían? Pues se verían los criterios de inclusión, en donde los participantes fueran de 45 a 85 años, en donde los participantes vivieran en áreas geográficas definidas y en donde el diagnóstico de osteoartritis sintomática hubiera entrado una radiografía verificada que estuviera en grado 1 a grado 4 según Kellgren y Lawrence, y que los participantes estuvieran dispuestos como a participar en una intervención de 12 semanas con 3 sesiones cada semana, y que al menos 3 meses de duración, que al menos el paciente tuviera 3 meses de duración en el dolor y tuviera una disminución del funcionamiento. Entonces, ¿cómo se excluyeron a los pacientes? Que los pacientes no tuvieran ya fisioterapia o terapia anteriores durante los 3 meses,
que tuvieran un antecedente de traumatismo importante de la rodilla, como una fractura de rodilla o una ruptura de ligamentos, que tuviera una enfermedad articular inflamatoria, que estuviera programado para someterse a cirugía 6 meses antes o después, o que tuviera unas comorbilidades que no lo permitieran hacer el ejercicio, como respiratorias, cardiovasculares o metabólicas, que limitaran la tolerancia al ejercicio. Entonces, según el diagnóstico de osteoartritis para la radiografía de cómo se evaluó, aquí podemos ver la clasificación de Kellgren y Lawrence, en donde va de grado 0 a grado 4, en donde podemos ver que un grado 0 es una radiografía normal, por eso no era como un criterio que se necesitaba, sino a partir del grado 1 es donde uno podría ver el dudoso estrechamiento de la interlínea y posible osteofitosis. En el grado 2, que era leve, era donde posiblemente hay un estrechamiento de la interlínea y una osteofitosis segura. Y en el grado 3 es un estrechamiento de la interlínea y tenía moderada osteofitosis, una esclerosis leve y pues se encontraba posiblemente deformidades en los extremos óseos. Y ya grado 4 ya se puede encontrar una esclerosis severa, una deformidad en los extremos óseos asegurada, y ya se nota más marcada el estrechamiento que hay entre la línea de ahí, y tenía abundante osteofitosis. Ya para continuar, tenemos como un método de intervención en donde a partir del historial pasado y presente de los participantes y su actividad física clínica, se obtuvo una información del nivel del dolor, la tolerancia, la sensibilización y el rango de movimiento, en donde se basaron donde se adecuaron unos tipos de ejercicio, en donde estos tipos de ejercicios se fueron globales, que fueron aeróbicos, y con cicla, semiglobales, que eran multisementarios, que fueron sentadillas, step up y step down, y prensa de pierna, y locales, que iban normalmente enfocados para la articulación, que era extensión de la rodilla con carga y sin carga. Entonces, todos esos ejercicios se basaron en la alta dosis. Fueron 11 ejercicios que se realizaron con una duración de 70 a 90 minutos, y en las dosis bajas fueron 5 ejercicios que se aplicaron con una duración de 20 a 30 minutos. Entonces, esta gráfica que ven aquí es una presentación visual y descriptiva de las intervenciones de ejercicios para el MED en alta dosis y en baja dosis. Entonces, cuando hablamos de los resultados, vamos a encontrar que la población que se tomó en total fue de 189 participantes, de los cuales la mayoría eran mujeres, ligeramente. Como nos damos cuenta, las mujeres fueron 106 y los hombres fueron 83. En cuanto a las características demográficas de lo mismo, lo más importante a tener en cuenta fue que la edad como tal promedio fue de 62 años, la altura fue de 1,72 y el peso era de 84 kilogramos. Por lo tanto, la gran mayoría de la población de este estudio tenía cierto sobrepeso. De hecho, el sobrepeso estaba en 28. Entonces, como tal, la población fue dada a 2 países. Por eso es un estudio multinacional que fue Suecia y fue Noruega. Aparte de esto, realmente había una gran... O sea, los grupos fueron aleatorizados y se dividieron en 2. Realmente no había... todo se hizo de manera correcta, no había como gran diferencia. La única diferencia en cuanto a estos grupos ligeramente fue en cuanto al nivel de educación, que pues la gran mayoría tenía un nivel de educación secundaria. La Universidad de la Coca y pues los que eran aún más disminuidos. Aparte de esto tenemos el estilo de vida. Llama la atención que en esta población la gran mayoría pues no fumaba, pero a su vez la gran mayoría sí consumía alcohol. Entonces son como datos importantes en cuanto a la parte demográfica. Ahora, cuando hablamos de la parte de sus dolores como tal, nos damos cuenta de que hay como una buena dispersión del dolor en cuanto a la parte afectada. En cuanto a la derecha o la izquierda, nos damos cuenta de que está debido de una manera pues muy heterogénea. Ahora, ellos, debido al dolor que presentaban, usaban medicamentos. La gran mayoría usaba medicamentos para el dolor de rodilla y también otras medicinas como para enfermedad cardíaca. Principalmente era esto lo que encontramos en cuanto a las características demográficas de la misma población.
Bueno, ya para hablar como el resultado del diagrama de flujo de cómo se incluyeron los pacientes o los participantes, como había mencionado, había 236, en los cuales fueron excluidos 47, 19 fueron excluidos porque no cumplían con los criterios de inclusión y 18 declinaron a participar, o sea, no quisieron participar, y 10 participantes fueron por otras razones. Entonces, en el cual solamente se incluyeron 189 participantes, en los cuales se dividieron en 98 participantes con MED de dosis alta y 91 participantes de MED de dosis baja, en los cuales hubieron un desistimiento del seguimiento, que fueron de 12 personas. En las dosis altas no hubo un seguimiento, o sea, se eliminaron 12 personas por el seguimiento. ¿Por qué? Porque no tuvieron tiempo, fueron 5 personas. Por otras enfermedades fueron 6 y por un dolor muy fuerte fueron solo una persona. Entonces, al final de la primera intervención solamente quedaron 86 personas. Luego de 6 meses del seguimiento, se dieron cuenta que no siguieron solo 8 personas en los 6 meses. Entonces, ¿por qué? Porque no consiguieron su dirección o por motivos desconocidos, que fueron 6. Entonces, después de los 6 meses de la intervención, solamente quedaron 78 participantes. En el seguimiento de los 12 meses, no desistió ninguno, en los cuales en los 12 meses quedaron los 78 participantes. En la dosis baja, en la primera intervención, los participantes no siguieron, solamente fueron 4. ¿Por qué? Por lo que hubo otras enfermedades 2 y por lo que también por el mismo dolor de la rodilla fueron 1, por mucho dolor de la rodilla. Y al final de la intervención quedaron 87. Entonces, después del seguimiento de los 6 meses, la intervención dieron a dar cuenta que después de los 6 meses solamente habían 76 participantes, y así siguieron con el seguimiento de los 12 meses. Y aquí sí hubo desistimiento en los participantes por motivos desconocidos de 9 participantes, en los cuales en la intervención de los 12 meses quedaron con 67 participantes. Entonces, tenemos un resultado primario y un resultado secundario. El resultado primario se basa en la función de la rodilla según COS, que es un instrumento científicamente probado que consta de 5 subescalas relacionadas, que va a ser con el dolor, los síntomas, las actividades diarias y los deportes, y la calidad de vida relacionada con la rodilla. Entonces, ¿cómo se hace esta función de COS? Entonces va a haber 42 preguntas con estimaciones de 0 a 4, en los cuales los participantes solamente van a poder contestar nunca, rara vez, a veces, a menudo y siempre. Y pues cada pregunta se pondrá con un puntaje de 0 a 4, lo que va a indicar si 100 va a indicar que no hay problemas, y 0 va a indicar que está en problemas extremos. Entonces, todo este estudio y todos estos resultados nos llevó a concluir o decir que los pacientes de ambos grupos mejoraron significativamente con el tiempo, pero el ejercicio de dosis alta no fue superior al ejercicio de dosis baja en la mayoría de las comparaciones. ¿Por qué en la mayoría de las comparaciones? Aquí podemos encontrar que hubo una pequeña diferencia en la de soporte y recreación, en donde el grupo de dosis alta tuvo un mayor aumento en la puntuación de COS sobre deporte y recreación, en la diferencia de media, que fue de 8, de 2 a 14, con un cogen de 0.31 al final del tratamiento. Y después, en la dosis baja, hubo una puntuación de COS sobre deporte y recreación con una diferencia de media de 11, de 4 a 17, con un cogen de 0.40. Y la puntuación de COS que se ve después de los 9 meses en la dosis baja de la calidad de vida, se ve que es una diferencia de media de 8, de 3 a 14, con un cogen de 0.44, con un valor de P de 0.004. ¿Qué nos lleva a eso? O sea, nos dice que hubo una gran diferencia en la dosis alta, pero como mencioné anteriormente, fue como insignificante o muy pequeña la diferencia, en donde nos dice que ninguno de los resultados nos prueba que fue con éxito la recuperación de la rodilla, pero sí hubo mejoría. Aquí, aquí tenemos otra tabla, un diagrama, en donde los marcadores de datos y las líneas representan las puntuaciones medias de cada grupo de intervención, en donde el cuadrado nos presenta el MED de dosis alta y el triángulo el MED de dosis baja, y vemos las diferencias en cada una. Entonces,
Para correlacionar con los resultados secundarios nos basamos en la escala BAS. Básicamente aquí es la escala subjetiva del dolor que se le pregunta a dichos pacientes. Entonces, lo que vamos a caer en cuenta es de que eso se dividió en diferentes puntajes dependiendo de cuándo tuvo el dolor y pues cómo vamos a cuantificar esto. Lo que encontramos acá es que para la misma escala no hubo realmente diferencias entre entre los pacientes que fueron sometidos a dosis altas o a dosis bajas de ejercicio. Esto más adelante vamos a darnos cuenta que contradice un poco con la hipótesis que se había planteado al principio. Lo que encontramos acá estos son los diagramas de las diferentes escalas. Entonces, VAS 1, VAS 2, VAS 3 y VAS 4 son como tal escalas que me ayudan a evaluar el tipo de dolor que tuvo el paciente. Bien sea que, bueno, aquí lo que estamos viendo es básicamente que los pacientes nos reportaron mejora clínicamente significativa dependiendo pues en qué momento del tiempo se llevó a cabo. Entonces, esta mejora clínica mínimamente significativa se viene graficando y pues nos damos cuenta que hay un comportamiento. En dicho comportamiento nos damos cuenta de que realmente no hubo diferencias en las puntuaciones medias entre ejercicio de dosis altas y dosis bajas. Entonces, esto en todo pues, el lapso de tiempo, tanto a los 6 meses como al finalizar los 12 meses. Entonces, tenemos pacientes que tuvieron una buena adherencia al tratamiento. En ambos casos fue el 98% realmente, tanto los que fueron experimentando ejercicios a dosis altas y ejercicios a dosis bajas. Ahora, todo esto nos lleva, aparte de esto, no hubo eventos adversos durante la realización del experimento. ¿Qué nos lleva? Nos lleva a la discusión como tal del mismo. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, todo lo que hemos visto anteriormente, tanto en la parte primaria como secundaria, de que no se esperaba realmente el resultado, pues debido a que la falta de una relación dosis-respuesta en ese estudio contradecía algunos de los estudios previos que se habían investigado anteriormente y la hipótesis que se había planteado. ¿Se me explico? Entonces, las comparaciones de estos estudios llega a ser problemática, porque la diferencia pues no se llega a ver a cabo realmente. Aparte, los autores nos dicen de que existen ciertos factores psicológicos que pueden estar incluidos y que pueden llegar a afectar el mismo. Factores como el catastrofismo, la ansiedad y la depresión, sumado a cierto efecto placebo que pueden llegar a experimentar los pacientes debido a que esta encuesta pues, es algo subjetivo. Entonces, también sumado a todo esto, lo que pudimos llegar como a concluir aparte de todo esto es que hubo una ligera mejora clínica en cuanto a los pacientes que realizaban deporte y llegaban a realizar pues, actividades de recreación en este dolor de rodilla. Pues fue ligeramente significativo, pero hubo mejora tanto en los 6 meses como a los 12 meses. Entonces, las conclusiones principales de dicho estudio que podemos sacar es que los resultados del ensayo no respaldan la hipótesis de que el ejercicio a dosis altas es superior a dosis bajas, empezando por ahí. Entonces, como les comenté anteriormente, realmente la única diferencia que nos dice que hay una ventaja de uno con respecto al otro es cuando los pacientes dicen tengo mejoría cuando realizo deportes o cuando llevo a cabo actividades de recreación. Aparte de esto, pues se encontraron pequeños beneficios en comparación a los ejercicios de dosis bajas, pues con los que les comenté anteriormente. Volvemos a lo mismo, recreación y ciertos deportes. Básicamente, eso fue lo que nos ayudó a sacar el estudio. Gracias. Pues otra vez este estudio es para demostrarle cómo de cosas aparentemente difíciles de medir se pueden medir. Lo que todos quieren ver es el estudio de un fármaco y la dosis y los efectos y la mortalidad y eso. Resulta que hay cosas de la vida mucho más comunes como son los dolores. Y el dolor de rodilla es una patología de altísima prevalencia. Lo van a ver ustedes en la consulta de medicina general. Entonces, eso tiene implicaciones, costos. No es lo mismo mandar 20 sesiones de terapia que mandar 10. Eso es plata. Entonces, lo que quiero admirar es la calidad con que hacen el estudio, cómo ponen sus escalas, cómo evalúan los dolores, cómo hacen las series. Y de que los autores no son grandes potencias en el conocimiento, son gente que trabaja en fisioterapia, pero hacen un estudio de altísima calidad. Tiene limitaciones, claro, la muestra no es tan grande, siempre va a haber problemas en la identificación del dolor, de la estratificación, pero hacen un estudio muy bonito, en el cual demuestran que hacer un ejercicio de
de baja intensidad es similar a hacer una alta intensidad. Bueno, habrán algunos ítems donde se ve que es mejor hacer el de alta intensidad. Entonces ve que uno puede hacer estudios científicos con cualquier variable, con cualquier cosa que utilice en la medicina. No solo es ver si la penicilina mata bacterias o no mata, sino si cosas de la vida diaria, si esto le quita el dolor, se lo mejora. Entonces ya sabíamos que el ejercicio sí mejora el dolor de barriga, eso ya hay evidencia grandísima. Que la gente, el paciente muchas veces no lo entiende, porque uno me manda ejercicios y a mí me está doliendo. Obviamente estamos hablando de osteoartrosis degenerativa, ¿no? No es una enfermedad inflamatoria aguda, es una artritis reumatoidea, no tiene otra cosa. Entonces estos pacientes hay que hacerlos entender que el ejercicio es bueno, porque algunos de ellos seguramente van a terminar operados, le van a hacer un reemplazo de rodilla, pero la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría lo que quiere es que le alivien el dolor, porque no todos son grado 4. Entonces el punto es ver qué estrategia de ejercicio es la mejor para que el paciente te sienta alivio con relación a su dolor. Dice que la mayoría están en sobrepeso, ¿no? Entonces hay que trabajar también en eso, bajar el peso y meterlo en un programa de ejercicio. Lo que sí fallamos aquí en nuestro sistema es en la calidad de las terapias que se hacen. Debido a muchas cosas, a que hay mucho paciente, a que los pagos son malos, uno lo que ve es que las terapistas tienden a juntar muchos pacientes al tiempo y hacerle una misma rutina para todos, con unas repeticiones muy corticas y muy rigurosas en la calidad de la terapia. Entonces tenemos que mejorar y adherirnos a unas guías de ejercicios bien completas. Vieron ahí los muñequitos que son repeticiones, 3 repeticiones de 30 ejercicios, ¿no? Y eso pues tiene un tiempo que no lo dijeron ellos, pero obviamente entre menos ejercicios haga, uno eran 11 y otro eran 5 o 7. Entonces va a gastar menos tiempo, pero hay que hacerlas bien hechas. Entonces uno como médico tiene que conocer que eso existe, no es que uno vaya a dirigir el ejercicio, pero uno tiene que saber qué le van a hacer al paciente. Porque uno es el que usa el lapicero y formula dónde le haga las terapias, pero qué le van a hacer. Uno tiene que demostrar interés para ver qué es lo que le van a hacer y que le ponen peso. Eso no es solo que mueva la piernita y suba y baja 2 escaleritas y nada más, ¿no? Eso tiene muchas cosas. Uno tiene que tener algo de conocimiento de toda esa parte de biomecánica y de la parte de los ejercicios para entender qué es lo que le está mandando uno al paciente. Porque nos volvemos de formuladores, pero no sabemos qué estamos haciendo. Así como ustedes saben cómo actúan los AINES, también tienen que saber qué es lo que le están haciendo desde el punto de vista físico. Porque el paciente va a demostrar más confianza en el tratamiento que usted le manda si ve que usted tiene un conocimiento de lo que le está mandando y le explica, mire, le van a hacer estos ejercicios que van a implicar esto, esto y esto. Entonces va a ver que sí, el doctor tiene un conocimiento de lo que le está mandando. Igual que como él espera que usted sepa cómo actúa el naproxeno, sabe cómo es que le quita el dolor, pues él también espera que usted tenga un conocimiento grande de lo que cómo actúa el ejercicio y cómo es que lo van a hacer. Pero realmente no explican mucho esto en esta parte del artículo, pero ustedes sí tienen que ir aprendiendo eso. El buen médico tiene que saber cómo actúa lo que formula, porque si no sabemos eso somos iguales a don Pedro el de la botica, que él le manda a todo el mundo cosas porque él ha visto que eso sirve para la gastritis, entonces yo le mando omeprazol a todos, pero don Pedro no sabe nada de la bomba de protones ni sabe los efectos malos que tiene inhibirla. Entonces esa es la diferencia de nosotros contra los que no son médicos, que tenemos conocimiento de las ciencias básicas, de la patología, de la fisiología y por supuesto de la terapéutica. Entonces fíjense que un estudio está publicado en Atlas of Internal Medicine, no es cualquier revista, es una revista que tiene un impacto de 50, ¿no? Todo el impacto. Entonces reciben de todo, siempre y cuando el estudio sea bien hecho. Entonces, un estudio es sin mayores pretensiones, pero tiene implicaciones. Y en última, lo que importa para el sistema, lo que le importa es bajar costos. Es decir, usted demuestra que con una serie de baja intensidad es lo mismo que la de alta, pues yo mando la de baja, me va a ahorrar unos pesitos y de pronto puedo abarcar a más pacientes y mejoro cobertura y mejoro la oportunidad de la atención del paciente. ¿Algún comentario, alguna crítica? Entonces, cualquier cosa se puede medir, ¿no? Cualquier cosa, dolor, emociones, depresión. Fíjense que los 2 artículos van a eso, aunque no todo es los 1200 miligramos de lo que hacía, ¿no? Son tristeza,
depresión, ansiedad y dolor. Cosas que hay que inventarse escalas que ya existen para poder evaluarlas y podemos obtener resultados que se pueden, desde el punto de vista científico, sean válidos. Pues todo se puede medir. Un comentario, si no nos vamos a trabajar. Perdón. Antes de que dice, tenemos Semana Santa, que está incompleta por fuera, ¿no? Y tenemos el segundo parcial el martes de Pascua. Y luego vienen los siguientes 9 revistas. Sí, señor.